La semana pasada tuvimos la oportunidad de participar en un seminario en el cual nos invitaron en Canal 27 con respecto al comienzo de la vida desde la perspectiva bíblica. Y yo le puse por título a la prédica Pasión por la vida. El tema fue una montaña rusa porque nos llevaron a entender una cantidad de cosas. Yo gritaba de la alegría y de repente vino la noticia de confrontación, y hoy pues vamos a dar el tema. El tema es pasión por la vida y se va a presentar en 4 preguntas. Y la primera pregunta dice así: ¿qué valor tiene la vida del ser humano para Dios? ¿Cuánto vales tú? ¿Cuánto vale tu hermano, tu esposa, tus hijos? Aquel que te cae de la patada, que te cae gordo, dirían unos, ¿verdad? ¿Cuánto vale esa persona para Dios? Y bueno, estamos hablando de la vida y sabemos que Jesús es el dador de vida. Juan 14:6 dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy la vida, dice Jesús. Yo soy la vida. Pero no solo dice yo soy la vida. Vean ustedes en Juan 8:12. Dice, Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y entonces comienza a presentarnos un poquito más amplio ese tema. Y en Juan 10:10 se recuerdan que el ladrón viene a robar, matar y destruir. Pero Jesús dice: yo he venido a dar vida. He venido a dar vida. Ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, pero yo he venido a darles vida en abundancia. Él es el dador de la vida. Toda la creación fue hecha por Él. Él la sostiene. Y dice que fuera de Él, en la vid, ¿sí?, cuando estamos injertados en Él, podemos dar fruto. Pero fuera de Él, nada podemos hacer. Y cuando, no sé si a ustedes les ha pasado, pero de repente cuando uno lee la palabra de Dios encuentra ciertos salmos que son confrontativos y uno los lee una y otra vez. Señor, aquí hay algo que inquieta mi corazón y no lo entiendo. Y uno de esos salmos es el Salmo 8, porque el salmista ve hacia los cielos, ve la creación, ve las montañas, ve el mar, el vasto mar, sus profundidades, ve el sol, ve la luna, ve las estrellas y trata de contarlas y no puede. Y viene el cuestionamiento: Señor, yo me siento amado por ti, pero esto es demasiado enorme, el universo es extenso, yo soy pequeño. Y entonces el salmista lo dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Viene la interrogante: ¿qué es el hombre? No, ¿qué soy yo? ¿Quién soy yo para que tú tengas memoria de mí? Y que tu hijo me visite. Señor, no entiendo. No entiendo cómo tú, el Rey de Reyes, inclinas su mirada a mí y no solo me miras desde el cielo, sino que te despojaste de todo, te hiciste hombre para rescatarme. Señor, ¿qué es el hombre? Lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Señor, no lo entiendo. No lo entiendo. Y entonces el Señor nos habla y nos dice: es que el valor que tú tienes no es algo de casualidad, no es casuístico, no es como en el azar, que un doble 6, qué buena suerte. No, ¿verdad? O ustedes quieren un 7. Miren, en las películas se ve cómo tiran los dados para obtener el número que ellos desean. No, tú no tienes un valor aleatorio, tú eres valor por una
simple y sencilla razón. En Génesis 1:26, el Señor nos lo deja muy claro. Y dice, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Dios vino y puso su imagen, puso su semejanza en cada uno de nosotros. Y eso es lo que nos hace valiosos. Porque tomó barro, como dice mi papá, del material más barato y abundante que hay en la tierra, de ese polvo. Pero no es el polvo y el barro lo que nos hace especiales, es que puso su imagen y semejanza, puso su nombre en ti y en mí. Pero ¿saben qué es lo curioso? En Éxodo 24 dice, no te harás imagen, porque cuando tú haces imagen de algo, tú le das un valor. Tú le das un valor a las cosas y se los das mal. Tú no sabes darle valor como yo sé darle valor a las cosas. Yo a ti te estoy dando un valor, pero cuando yo te digo que tú no lo hagas, ¿qué hacemos? Y hacemos el trabajo algo valioso para nuestra vida. ¿Se dan cuenta? Dice, no hagas una imagen. De repente es nuestra esposa cuando estamos novios y recién casados. Es que eres la más hermosa y la ponemos como Dios. O puede ser el esposo en el caso de las mujeres. O pueden ser nuestros hijos cuando ya somos papás. O puede ser nuestro carro. O puede ser nuestra casa. Y ponemos una imagen en esas cosas. Nosotros no sabemos darle valor. Pero si aprendemos el valor que Dios ha puesto sobre cada persona, vamos a darle el valor correcto, inclusive el valor que Dios nos da. Y saben, yo desconocía lo que yo valía. Es más, yo no sé si ustedes, pero yo me decía a mí mismo, ¡ala, qué basura, qué burro, qué bruto! Y yo me menospreciaba el valor que había puesto Dios en mi vida como imagen y semejanza de Él. El día que Jesús vino a mi vida y Él pagó con su sangre, entendí. Dios había puesto su impronta en mí. Dios ha puesto su impronta en ti. Y entonces tenemos un valor muy especial. Somos tan especiales por tener la imagen y semejanza de Dios, que Cristo vino a recuperar eso que Él había puesto en nosotros. Y lo recuperó. O sea, tenemos un valor altísimo. Dice que somos de Dios por derecho de creación. Él nos creó y como Él nos creó, somos suyos. Pero nosotros nos perdimos, nos descarriamos. Y por eso Jesús vino a buscar a la oveja perdida. Y cuando Él vino, pagó a precio de sangre nuestra redención. O sea, nos volvió a comprar. Qué tremendo. Dios está diciendo que no importa tu color, no importa tu edad, no importa si estás casado o soltero, no importa si estás con trabajo o desempleado, no importa. Dios puso su imagen y semejanza en ti y tú eres valioso para Él. Y cuando hablamos de valor, me interesa que veamos 4 puntos básicos en relación a lo que Dios hizo. El primer valor que Dios puso es el valor intrínseco. Es el valor que Él plantó en ti. Y me gustó el ejemplo porque cuando nosotros vemos un billete de $100, ¿qué hace uno? Puchi, yo no sé ustedes, pero yo soy de los que me agacho y lo recojo. O no, ustedes, $100. A mí me sobra la plata, chispisto. No, ¿verdad? Vemos, y lo agarramos. Pero ¿qué pasa si de repente encontramos un billete de $100 todo arrugado, manchadito, ya desgastadito, y ustedes se van a ir de viaje ahorita? ¿Qué hacen?
No importa, hasta lo sacudo. Y me lo llevo y me lo cambian en el viaje. Aquí en los bancos de Guate no te los cambian. Pero en Estados Unidos tiene su valor. ¿O no? Ok. Entonces tú puedes estar lastimado, golpeado, haber hecho muchas cosas en tu vida y tu vida, tú puedes decir, está desgraciada. Pero el valor que Dios puso en ti sigue siendo el mismo. Y miren, no se trata de si eres creyente o no eres creyente, porque Dios ama la imagen que Él puso en toda persona. Yo me recuerdo de algunas historias que me contaron de que llegaba un inconverso a una iglesia, hijo del diablo. Y entonces, ¿qué rechazo? Y entonces hay un rechazo hacia esas personas porque no son conversos, pero estamos rechazando la imagen de Dios que puso en esa persona. Este es el primer valor que tenemos que recordar. Tenemos un valor intrínseco. Eso fue lo que Dios imputó, lo que Dios puso en nuestras vidas. Pero ¿saben qué? También puso un valor de igualdad. Antes pensaban que la mujer no tenía mucho valor porque era débil y entonces era de una categoría menor. Sí lo han leído en la historia. Ok. Algunos dirán, no, todavía hay algunos que hacen de menos a las mujeres, ¿verdad? Pero Dios dice que los hizo iguales. Y en la historia también vemos que ha habido esclavitud. Yo me siento superior a alguien más y tú vas a ser mi esclavo. Y tú me vas a servir. ¿Y cómo se hacía eso? Pues por la fuerza. Yo no creo que si yo vengo con Luis Pedro y lo obligo, él no se va a dejar, o sí te vas a dejar. ¿Es verdad que no? Y entonces ¿quién gana? El que es más fuerte, el que tiene más recursos. Y entonces uno quiere que sea esclavo y uno termina siendo esclavo. Y entonces el tema es, queremos imponer nuestros derechos sobre otras personas, pero Dios no nos hizo así. Dios nos hizo iguales, con el mismo valor a todos. Y no solo ahí. ¿Se recuerdan los discípulos cuando llegaban? Mira, puedes bendecir a nuestros hijos. No, ellos no, quítenlos. Jesús dijo, no dejen que vengan a mí. Y entonces los niños también tienen un valor al igual que los adultos. Y ahora en este tiempo se oye que los viejitos, como ya no aportan a la sociedad, ya no valen. Entonces tienen que morir. Y entonces, miren, les estamos haciendo un favor si los matamos. Entonces viene el tema de la eutanasia. Y entonces hay una desvalorización. Pero miren, no es tema de edad, no es tema de razas, no es tema de sexo, de género. ¿Sí? Este es el segundo valor. Somos iguales. Tenemos un valor excepcional. Eso es extraordinario. Y cuando hablamos de un valor excepcional y extraordinario, en Génesis 1 encontramos que Dios dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. Sepárense las aguas, se separaron las aguas. Sepárense el agua de la tierra, se separaron. Háganse los peces y las aves de los cielos, y se hicieron. Hágase los animales de la tierra, y se hicieron con el poder de su palabra. Pero cuando Dios hizo al hombre, se detuvo y habló en el consejo que Él tenía desde la eternidad y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y no solo dijo, hagámoslo, no. Vino y tomó barro con sus propias manos y nos formó. Y no solo eso, insufló aliento de vida sobre nuestras vidas. Y entonces, cuando vemos de ese valor excepcional, por ejemplo, nosotros tenemos los animalitos, tenemos la vaquita, nos alimentamos de una vaca. Los animales alimentan al ser humano. Pero ustedes no han oído que como cristianos estemos pensando, la vida de este ser humano para alimentar a un animalito. No, ¿verdad? Y si alguien lo hiciera, pues no está en sus cabales. Entonces vemos que tenemos valor intrínseco, valor y un valor perfecto. Pero tenemos un cuarto valor,
Y ese valor es que tenemos un valor eterno. Dios nos hizo para habitar en la eternidad con Él. Y como nos hizo a su imagen y semejanza, y recuerden que Él es libre, Él puede tomar decisiones. Él nos hizo libres a nosotros para tomar la decisión si queremos con Él o no queremos con Él. Eclesiastés 3:11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, en nuestro corazón, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Saben? No entendemos la obra que Dios hizo en nosotros. Y a veces menospreciamos, por no decir que siempre lo hacemos, menospreciamos nuestra vida, menospreciamos la vida de nuestro prójimo. Dios puso eternidad en nuestro corazón. Así que estos son los 4 valores que tú tienes. Tú eres valioso porque Dios te puso su imagen y semejanza. Dios te hizo igual a todos los demás. Dios te puso un valor extraordinario y un valor eterno. Amén. No se te pueden olvidar esos 4 valores que Dios ha puesto en ti. Y ahora que sabemos el valor de las personas, por ejemplo, qué lindo es cuando tú vas en la calle y tú dices que es que yo soy valioso, y alguien te dice tonto. No es cierto, yo no soy tonto, yo soy obra preciosa de sus manos, soy una belleza, una guapura. Miren, qué rico que cuando te insultan todo rebota, ¿verdad? Eres inmune porque tienes esa identidad de Cristo. Pero resulta que tú estás tan bien identificado que se te olvida que los demás, y pasa alguien que no mucho y tú le dices al otro bruto. Pero tú eres lindo. Cuando entendemos la identidad es para yo entender quién soy y para entender quién eres tú como mi prójimo. El Señor en Mateo 5, 21, 22 dijo: oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Por qué está diciendo eso? Porque la otra persona tiene la imagen y la semejanza de Dios. Cuidadito, levantas tu mano contra la imagen de Dios que Dios ha puesto en otra persona. Pero dice también que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Comencemos. Nosotros nos tratamos mal. Yo sé de muchas personas: pero qué burro, qué baboso soy. Miren, ¿a quién le estoy diciendo? ¿De quién estoy hablando mal? De la creación, de la imagen que Él puso en mí. Puede ser que yo no sea muy hábil para las matemáticas, pero eso no implica que yo tenga el derecho a denigrarme a mí mismo. Puede ser que mis habilidades sean en otras áreas, pero la imagen y semejanza está en mí y está en ti. Y miren, Santiago lo tiene bien claro. En Santiago 3:8 dice: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendice al Dios y Padre. Bendito sea el Señor. Qué linda estuvo la alabanza. Pero ¿saben qué? Con ella maldecimos a los hombres que están hechos, ¿cómo? A la semejanza de Dios. Es que Dios sí es bueno, pero tú sí estás feíto. Tú sí me caes mal. No se trata si Él hace o no hace. Él tiene un valor intrínseco porque Dios le puso ese valor. Pero es que hay unos hermanos que son especiales, ¿verdad? Y otra vez vengo yo con la intención de bajarles el valor. Miren, esa es nuestra naturaleza de querer ser dioses, de querer ocupar un lugar que no nos corresponde. Y miren, Proverbios 14:31 dice: el que oprime al pobre, voy a cambiar aquí, a la viuda, al huérfano, al inválido, a tu hermano, a tu esposa, a tu esposo. ¿A quién afrentamos? A nuestro Hacedor. Pero, mas el que tiene misericordia
del pobre, de la viuda, del huérfano, del desamparado. ¿A quién honramos? Honramos al Señor. ¿Por qué? Porque estamos dándole el justo valor que las otras personas tienen y que le fue entregado por Dios. ¿Vamos bien ahí? Perfecto. Quiero pasar ahorita a un tema que es comenzar a ver a los pequeños con una dignidad que deben de tener. Y el primer caso es el encuentro de Jesús con Simeón. Comúnmente los chiquitos, pues, cállese, no moleste, estamos hablando los adultos. Y tendemos es parte de nosotros a ignorarles. Yo bendigo la vida de los maestros que están dando clases ahorita a nuestros niños, les están enseñando la palabra y les están dando un tiempo especial. Bendigo sus vidas por ello. Cuando llegó María y José al templo y lo presentaron, miren, a mí me llama la atención cómo Simeón de repente, gracias Señor, porque tú me permites ver al ungido, me permites ver tu promesa. Y era un bebito de 40 días. Y él estaba viendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no solo él, dice que había una anciana que tenía más de 90 años de estar en viudez. ¿A qué edad se casó esa mujer? 15 años. Entonces, ¿cuántos años? 105. Y decía que esta mujer servía en oraciones constantemente en el templo, en ayunos. Y ella también profetizaba sobre Jesús, un niño de 40 días. Tremendo, ¿verdad? Y ahí comienzan a ver a una figura donde Jesús está diciendo: los niños son importantes, los bebés recién nacidos valen mucho. Pero quiero presentar otro caso, y para esto yo quisiera, si me pueden ayudar, hoy vienen unos misioneros muy especiales y quiero que cuando ustedes los reciban con su corazón y los abracen, y que estos misioneros vengan a darles a ustedes ese recordatorio del valor de la vida. Lo que ustedes tienen ahorita en sus manos es un misionero de 12 semanas de concepción. Tiene 12 semanas, 3 meses. 3 meses. A las parejas les vamos a dar unos, pero si alguno quiere uno adicional y sobran, con mucho gusto. 12 semanas. Y quiero pasar a esta imagen. ¿Se recuerdan del caso de Elizabeth y de María? Dice que Elizabeth ya tenía 6 meses de embarazo, pero María apenas acaba de hablar con el ángel Gabriel y el ángel le dijo: vas a concebir. Y entre que ella salió de donde estaba y llegó a donde estaba Elizabeth, se calcula que son lo más 15 días. Y dice que en Lucas 1:41, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y quiero que vean esto. El día 0 es el día de la concepción, el día que se une el espermatozoide con el óvulo. Y ahí comienza la vida. Más o menos cuando tenemos 2 días, eso es lo que se ve, 4 células. En el día 4 se calcula que ya son 16:32. En el día 6 ya es un grupito más de células. Y ya a las 4 semanas se puede ver algo, se puede ver la columna vertebral. Pero todavía no tiene forma de una persona, ¿verdad? Y ya 10 semanas es algo parecido a lo que nosotros tenemos. Este es de 12 semanas. Este pequeño misionero que tienes tú hoy en tu mano. Y cuando Juan el Bautista, que estaba en el vientre de Elizabeth, vio o sintió la presencia del Señor, podemos decir que entre estas 2 etapas estaba Jesús. Más pegado al día 4, más pegado al día 6 y 7, diría yo. Porque estamos hablando no más de 15 días entre que María llegó a la casa de Elizabeth. Y Juan, miren,
este es un idioma que no conocemos. Las pataditas, pues decimos, ahí se está moviendo, se está estirando, pero no es un idioma que entendamos. Pero lo que pasó ahí sí lo podemos entender. Juan el Bautista, inclusive teniendo el vientre de su madre y teniendo el vientre de la mamá de Jesús, él gritó: mami, mami, he ahí el Mesías, he ahí la promesa, he ahí el Salvador, el ungido del Señor, he ahí. Y ella fue llena del Espíritu Santo y comenzó a hablar: bendita tú, bendito tu vientre, bendita tú que estás escogida para llevar al Mesías, al ungido. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Y entonces comenzamos a ver que no se trata de forma, no se trata de tamaño, no se trata del color. Dios, en el momento que se hace la concepción, pone la identidad y pone su imagen. Y desde ahí tenemos ese valor intrínseco de igualdad, excepcional y eterno. Gracias, Señor. Gracias por ese valor que tú has puesto en nosotros. Qué lindo, ¿verdad? A mí me habló mucho. Yo lo estaba cargando y miren, no sabía ni cómo sostenerlo. Todavía sigo con ese sentimiento. De verdad, qué obra tan perfecta. Yo quisiera que nos detuviéramos un segundito y nos pongamos de pie y lo pongamos en nuestras manos y vamos a orar. Padre, yo hoy te quiero dar gracias por la vida, porque tú nos estás diciendo que no somos un acto de la casualidad, no somos un acto casuístico y mucho menos un accidente. Tú nos has hablado profundamente diciéndonos que tenemos un valor y ese valor tú nos lo diste. Gracias, Señor, porque nos haces saber que somos valiosos, que somos importantes para ti, que somos amados, pero al mismo tiempo nos haces ver el valor de todas las personas, grandes, pequeños, Señor, inteligentes, no tan hábiles, Señor. Todos tenemos el valor que tú pones en nuestro corazón. Somos valiosos para ti, conversos y no conversos, de color o blanquitos. Todos valemos para ti. Nosotros somos los que hemos distorsionado el valor que tú nos has dado. Gracias por hacernos saber nuestro verdadero valor y el verdadero valor de quienes están a nuestro lado y de estas pequeñas criaturas, Señor, de esos pequeños bebés que están en gestación en las pancitas de su mamá. Gracias, Señor. Amén y amén. Nos contaba que las personas vienen y le dicen: miren, ¿qué ven ustedes aquí? Y las personas dicen: un bebé. No, ahí veo a Jesucristo, a Dios haciéndose hombre. Así que ustedes tienen en sus manos a un pequeño misionero de evangelización. Tremendo, ¿verdad? Ok, entonces acabamos de ver la primera pregunta: ¿qué valor tiene la vida del ser humano para Dios? ¿Alguno tiene dudas sobre esto? Estamos clarísimos, valemos mucho. Pero ahora queremos saber qué es lo que Dios dice en cuanto a derramar sangre inocente. Proverbios 1:11 nos dice: si ustedes dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Wow, eso es querer matar a alguien. Miren, a mí me contaron la historia, no supe nunca quién era, pero sí sé que estudiaba arquitectura en la Landívar, y me dijeron: mira,
Yo tuve un amigo allá en la Landívar que quería saber qué se sentía matar a alguien, y mató a alguien solo para ver qué se sentía. Yo me quedé, ¿cómo así? ¡Qué horrible! ¡Qué feo eso! Miren, a mí no me consta si la historia es cierta o no, pero solo me la contaron y de verdad me sentí indignadísimo. No valía la vida de otra persona y era solo derramar la sangre. Miren lo que dice Proverbios 6:16. 6 cosas aborrece el Señor, y aún 7 abomina su alma: las manos derramadoras de sangre inocente. Y a mí me surgió una duda después de leer esto, porque decía, Señor, ¿quién es inocente? Si todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la presencia del Señor. Y hay 2 interpretaciones sencillas y fáciles. La primera, como hemos visto anteriormente, se unen a esta primera interpretación de Éxodo 23, del 6 al 7. Dice: no pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. De palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Miren, cuando unas personas están peleando por una herencia, por un bien económico, y lo que prefieren, o por tener la razón, o porque me dijo feo, mátenlo. Miren, estamos matando. Y eso es perseguir la vida de un inocente con un odio. Ante Dios todos somos culpables, pero en nuestros pleitos estamos poniendo como que yo tengo derecho de quitarle la vida a otra persona, y no lo tenemos. La segunda interpretación está en Deuteronomios 1:39 y dice: y vuestros niños, que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán y heredarán la tierra prometida. Eso se lo está diciendo el Señor a los que no quisieron tomar y no quisieron entrar a la tierra, porque no creyeron. Creyeron que los gigantes eran gigantes y que ellos eran como langostas. Pues Dios les dijo: bueno, ustedes no van a heredar, pero sus niños que no saben, ¿sí?, qué es lo bueno y qué es lo malo. Y no solo lo dicen ahí, también en Isaías 7:19 dice: porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, ellos son los inocentes, porque todavía no tienen ni siquiera cómo defenderse, ni argumentar un caso en contra de alguien que se les ponga enfrente y los quiera hacer daño. Son inocentes, no conocen el mal. Sí, lo estamos viendo claramente. Entonces Dios no se agrada. Dios no se agrada. Y ahí es donde salen esos signos de interrogación. Pero ¿quién va a querer hacerle daño a esas criaturas tan chiquitas, tan hermosas? Fíjense que Dios sabía lo perverso y malvado de nuestros corazones, y por eso nos lo advirtió en Levítico 22:5. Y dice: dirás asimismo a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofrecieren alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo, con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Dios desde el principio comienza a decir: no se les vaya a ocurrir entregar a sus hijos a Moloc como lo hacen otras naciones, otros pueblos. Y cuando hablamos de entregar sus hijos a Moloc, están hablando de tomar algo muy valioso y ponerlos ante un ídolo. Moloc ponía sus manos así, y en esta parte de adentro, en la parte de atrás, ponían una hoguera, y entonces esto era un sartén. Y al mismo tiempo que ponían a los bebés, tenían tambores, pam, 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 y música, para que no se oyeran los gritos de estos bebés. Era un acto atroz.
¿Y saben por qué lo hacían? Porque ellos querían obtener un beneficio a cambio. Entonces pagaban algo muy caro, pagaban muy caro para obtener un beneficio de lluvia, de tener buenas cosechas, tener una casa, tener estabilidad, tener prosperidad, tener dinero. Para no ser conquistados, por favor, te ofrecemos la vida de este inocente, para que a nosotros no nos vaya mal. Y dice el Señor en Ezequiel 16, 20, 21, además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. Eran poca cosa tus fornicaciones, para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras a aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía. El Señor es muy claro. Tus hijos son mis hijos, dice el Señor. Tú no tienes derecho de tomar la vida de mis hijos y darlos como pago para algún beneficio tuyo. No tienes derecho. Y Jeremías 32, 35 dice: y edificaron lugares altos a Baal para hacer pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé, ni me vino el pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Eso no estaba en mi corazón. No era el deseo que ustedes vinieran y dieran esto que para mí es tan valioso y lo desecharan a cambio de unas cositas. Y muchos podrían pensar: gracias a Dios eso ya no pasa el día de hoy. Pero no, el mismo sacrificio a Moloc se sigue realizando el día de hoy. ¿Por qué? Porque el tema es dar algo muy valioso a cambio de un beneficio que nosotros creemos que es valioso, pero no lo es. Y entonces, ¿dónde son los altares el día de hoy? Donde se ofrecen servicios de abortos seguros. ¿Por qué? ¿A cambio de qué? Para que yo pueda seguir estudiando y llevar mi vida sin ningún problema. Para que yo no tenga la obligación ni la responsabilidad de tener que casarme. Así que entrego la vida de este inocente para no tenerme que casar yo. ¿O saben qué? Para que yo pueda seguir trabajando y tener todos los beneficios y así poder viajar y conocer al mundo y hacer mis riquezas. O quizás ya tengo muchos hijos, ay, yo ya no quiero tener otro problema. ¿Cómo friegan estos niños? Y entonces entrego esto que es valioso de Dios, que es de Él, a cambio de tener yo un beneficio temporal, vano, porque este mundo es vano. Eso nos dice la palabra de Dios. Y yo no quisiera pasar al siguiente tema si no nos detenemos y no pedimos perdón. Daniel y Nehemías son hombres que yo considero que eran hombres, pero miren, correctos delante del Señor, con un corazón que quería agradarlo a Él. ¿Y saben cómo oraron ellos? Como que ellos mismos hubieran cometido los pecados atroces que el pueblo cometió. Ellos confesaron el pecado. Aquí pudimos haber pecado con un solo pensamiento en algún momento de abortemos. Otros posiblemente pudieron llegar a abortar. No importa. Sabemos que en esta nación se están cumpliendo o se están haciendo muchos abortos. Y no solo en la nación, en todo el mundo. Y yo los quiero invitar, así como Daniel y Nehemías oraron, nos pongamos de pie. Padre, venimos hoy ante ti. Y así como ellos dijeron: Señor,
nuestros príncipes, nuestros gobernantes, nuestros sacerdotes, nuestros padres. Nosotros hemos pecado, Señor, hemos pecado como pueblo. Te hemos ofendido, Señor, porque no hemos visto el valor en otras personas. Y hemos sido apáticos e indiferentes ante el crimen de atreverse a levantar una mano contra el inocente y derramar su sangre. Y a veces, Señor, por no decir constantemente, volteamos nuestra cara, volteamos nuestro rostro para no ver. Perdónanos, Señor, porque hemos sido indiferentes ante el dolor de tu corazón. Perdónanos, Señor, porque en nuestro corazón ha habido derramamiento de sangre inocente. Perdónanos, Señor. Perdónanos como sociedad, como iglesia, por esa apatía, esa indiferencia. Señor, porque sabiendo qué es lo bueno y no lo hacemos, eso es pecado, Señor. Y no hemos defendido la vida. No la hemos defendido. No hemos defendido la imagen y semejanza que has puesto en nuestro corazón y que tú pusiste en otras personas que están indefensas, que son inocentes. Perdónanos. Perdónanos, Señor. Límpianos y danos una conciencia clara para que desde el día de hoy nos levantemos para defender esa imagen que tú pusiste en cada persona. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Hemos visto cuánto vale cada uno de nosotros y sabemos que para el Señor es una abominación el que se termine con la vida de una persona inocente. Yo quisiera pedir ahorita que si podemos pasar dejando unos pequeños folletitos. Perdón, cabal, agarré cuando se iban a sentar, lo siento. Tal vez me pasan uno aquí. Denle uno a cada uno, por favor. Este es un trabajo realizado por Fundación, por Pasión Vida. Es un ministerio que trabaja ayudando a salvar la vida de esos inocentes. Y no los tienen que leer ahorita, aquí está todo lo que estamos hablando y un poquito más amplio para que ustedes lo puedan revisar. Cuando hablamos de defender la vida, el Señor nos habla y nos dice que no le hagamos daño a la imagen de Dios. Y el Señor nos está diciendo, no hagas eso. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón está el deseo, la naturaleza de hacerle el mal a otras personas, de lastimar. Y eso lo vamos a presentar. Cuando Dios nos dice, no hagas, es en sentido negativo. ¿Ok? No hagas, o sea, no te muevas para ese lado. Pero hay una ley donde dice, Señor, hazle a tu prójimo como a ti mismo. Ama, defiende, protege la vida de las personas. Y ahí es donde tenemos que entender que Dios nos pone la ley en una parte restrictiva, porque tenemos una naturaleza que se desborda de odio, de rencor, no sabe hacer el bien. Pablo lo dice, quiero hacer el bien, pero lo que mi ser sabe hacer es el mal. Entonces no hagas, esa es la restricción, no hagas en contra de la imagen de la semejanza de Dios. Pero si nos dice, ama, cuida, defiende, protege, ayuda. Y ahí es donde tenemos que trabajar. La tercera pregunta que tenemos es, ¿cómo llevamos la gracia del Evangelio a los que han derramado sangre inocente? Hoy es muy común
Posiblemente uno conoce a gente que ha tenido este problema. Bueno, lo primero es ayudarlos a que reconozcan el mal que han hecho. ¿Cómo? Pues ya tenemos una serie de pasos. Nosotros hemos sido hoy instruidos de que cuál es el valor que Dios le ha puesto a cada persona. Y segundo, ya sabemos lo que Dios piensa, así que podemos decirle qué es lo que Dios piensa, qué valor tiene cada persona y qué es lo que Dios piensa sobre el derramamiento de sangre inocente. Y ayudarle a ver a esas personas el mal que están haciendo. Miren, nosotros no convencemos, nosotros compartimos lo que se nos ha dado. ¿Y saben quién convence? El Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Así que nosotros solo tenemos que ser emisarios. La obra la hace el Espíritu Santo. Somos emisarios. Así como somos emisarios para llevar el Evangelio de Jesucristo, somos emisarios para decir y contarles a otros de este mal. Ellos tienen que reconocer. Cuando ellos han reconocido, ellos van a tener una oración parecida a esta, como la de David en el Salmo 51. Yo reconozco mis rebeliones. Mi pecado está siempre delante de mí. Ellos lo pueden ver. Contra ti solo he pecado, Señor, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Miren, esta es la parte que toda persona tiene que reconocer. El primer paso es reconocer que ha hecho mal. Y cuando ha hecho mal, entonces se le invita a que confiese y que pida perdón al Señor. Y nuevamente David en el Salmo 32 dice: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah. Mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y cuando hablamos de confesar, estamos hablando de que yo, Señor, yo sé lo que yo hice, y yo puedo venir ante el Señor y confesar mi pecado y Él me perdona. Pero Santiago 5:16 dice: confiénsense unos a otros sus pecados para ser sanados. Así que lo digo para hoy, por si alguien lo tiene en su corazón, y lo digo por si alguno de ustedes está dando esta consejería, se topa con un amigo, una amiga, díganle: lo mejor es confesar, que salga de tu corazón, y sean ustedes esa persona que oye para poder orar para sanidad de esa persona. Cuando confesamos, cuando estamos en consejerías: yo hice esto, yo quedo libre. Es más, el Señor dice: dame tu carga y yo te daré mi yugo, que es ligero y fácil de llevar. Entonces vemos confesar y pedir perdón. El tercer paso que tenemos que llevar a las personas es confiar que Jesús pagó nuestra deuda en la cruz. Saben, a veces no creemos lo que el Señor nos dice. Qué bonito cuando nos dicen y nos recuerdan que somos valiosos, que tenemos la imagen, pero salimos de aquí y se nos olvida, ¿verdad? Y entonces olvidamos lo que Jesús hizo en la cruz. Miren, estoy corto de tiempo, me quedan 5 minutos, pero podemos terminar el tema, me falta poco. El tema es muy importante. Y cuando hablamos de recordar lo que Jesús hizo, estamos hablando de no menospreciar ese pago. Tenemos que tener certeza de lo que Él hizo por nosotros. Isaías 53, 4, 6 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros
nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Y a eso es a lo que nos referimos cuando debemos de confiar. Si hemos pecado y hemos confesado y nos hemos arrepentido genuinamente, Él llevó nuestra culpa, nuestra transgresión, nuestra iniquidad. Y Él ya no nos culpa, porque el castigo fue sobre Jesucristo, su Hijo amado. Y el cuarto punto, llevando la gracia de Dios a otros, es cuando sabemos de alguien y le decimos: mira, Dios te hizo libre. Dios te hizo libre, ¿sí o no? Entonces testifica. Apocalipsis 12:11 habla sobre el acusador de Satanás que está atacando constantemente. Y dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. El testimonio, cuando uno reconoce: yo he estado en ese lugar, yo he estado aquí, yo hice, y confiesa, pero Jesucristo me liberó. El enemigo pierde poder. Pierde poder. Y testificar de la obra de Cristo es importante en nuestras vidas para la salvación de otras personas. Es importante. Así que hemos visto 3 preguntas. ¿Se recuerdan de qué es lo que Dios dice sobre el valor que tiene cada persona? Valor intrínseco, de igualdad, excepcional y un valor eterno. ¿Dios se agrada de la muerte de inocentes, del derramamiento de sangre de inocentes? Amén. No se agrada. Hemos visto cómo llevar la gracia del Evangelio a los que han derramado sangre inocente. 4 pasos sencillos. Ellos tienen que reconocer, tienen que pedir perdón, tienen que aprender a confiar en lo que Jesús hizo y a testificar de cómo Dios los ha sacado de ese lugar de tinieblas. Amén. Y la cuarta pregunta: ¿a qué nos llama el Señor para detener el derramamiento de sangre inocente? Todos aquí hemos sido llamados el día de hoy a hacer frente a lo que está ocurriendo. ¿Pero qué voy a hacer yo? Déjenme contarles historias. La primera es que el faraón estaba viendo que el pueblo se multiplicaba y se estaba haciendo más grande. Y él pensó para sí mismo: matémoslos para que ellos no nos maten a nosotros. Y la indicación fue a unas parteras y les dijo en Éxodo 1:16: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Esto es derramar sangre de inocentes. ¿Y qué fue lo que ellas hicieron? Dice que las parteras temieron a Dios, prefirieron obedecer a Dios y preservar la vida de estos inocentes. Y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y ellas comenzaron a correr peligro, pero al final Dios guardó sus vidas, las resguardó. Pero no solo este caso, ¿saben qué otro caso? Y voy a poner no solo de niños chiquitos, voy a poner de diferentes casos, porque Dios nos está llamando a defender la vida. Ancianos, jóvenes, niños, bebés, prenatos. Aquí está José, que lo querían matar sus hermanos, y Rubén, su hermano, el mayor, defendió su vida, lo resguardó y no lo mataron. Lo metieron en un pozo y en un momento que se distrajo, lo vendieron a los ismaelitas. Pero él defendió la vida de su hermano. A mí me gusta esta imagen. Yo sé que ustedes ya saben que es Moisés, pero la primera persona que defendió a ese niño fue su mamá. Luego, ¿saben qué? Miriam, su hermana. ¿Y saben quién viene después? La hija del faraón. Una mujer que no era del pueblo. Y ella tenía al faraón como su papá. Y ella se paró a defender la vida de este niño ante su propio padre, que fue quien mandó a matar. Y a veces creemos que los inconversos no hacen, pero aquí está la muestra de una mujer que no era del pueblo de Dios y defendió la vida de un niño, de un bebé.
Tremendo, ¿verdad? El caso de Rahab, ella defendió la vida de 2 espías que eran del pueblo de Dios. Defendió sus vidas y puso su vida en riesgo. Y la vida de Esther, ella sabía que tenía que interceder por el pueblo. Estos son casos bíblicos. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Esa es la pregunta. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comenzar. Sí, saben que primero hay que actuar en lo más íntimo para que ese círculo vaya creciendo. Bueno, vamos a hacer un rechazo al derramamiento de sangre inocente en nuestro círculo más privado. Y ese es en mí. Yo voy a rechazar el derramamiento de sangre inocente. Pero así como esta asamblea se llama Asamblea de Siquem, donde Josué dijo en Josué 24:15, yo y mi casa seguiremos al Señor. Una decisión ya de familia. Aquí vamos a defender la vida. Aquí vamos a defender la vida. Y podemos hacerlo como congregación. Aquí se va a hablar vida. Aquí se va a hablar del don de Dios. Eso es lo primero. En nuestro círculo más íntimo. A veces podemos hablar libremente de esto porque es un tema que se da. Quisiéramos, el otro día tengo un amigo que es cristiano y que va a otra iglesia. Y él pues me vende el seguro médico. Y él me dice, mira, eso ya es muy común hoy en la iglesia, que las patojas queden embarazadas. Así que mejor saca a tus hijas del seguro y que ellas tengan su seguro por aparte para que la maternidad las cubra a ellas. Y entonces cuando me lo ofreció yo me quedé como, ¿cómo le respondo? Porque me está diciendo que avalemos el pecado. Y dije, no, mis hijas yo no les voy a dar licencia para que pequen. Pero si llegaran a fallar, ya pecaron. Pero no por eso las voy a condenar y mucho menos voy a tratar de ocultar su pecado, quitándole la vida a un pequeño. Nieto, diría mi papá, así es. O sea, no. Entonces debemos de estar claros. Ok, ¿queremos que nuestros hijos vivan en fornicación? No. Queremos que ellos se presenten al matrimonio porque entendemos que es el matrimonio, es un pacto ante Dios donde nuestra palabra tiene que tener una solidez. Y entonces, Señor, queremos que lleguen ahí, pero ¿y si fallan? Bueno, ya pecaron. Hay que ver cómo los restituimos para que estén bien con el Señor. Pero no vamos a matar otra vida para ocultar el pecado de... No estamos de acuerdo. ¿Ok? Primer paso. Segundo paso. Miren, dejemos de ser indiferentes a lo que pasa afuera de la iglesia, afuera de nuestra casa. Señor, quita la apatía de nuestro corazón a ese derramamiento de sangre inocente. Y aquí miren, ya tenemos que salir de nosotros, de nuestra casa, de la congregación, y tenemos que ir más allá. Señor, no se trata solo de estos muros, se trata de ir más allá. Es exactamente lo mismo que preocuparnos por la vida de los perdidos. Por eso evangelizamos, por eso predicamos la palabra de Dios, porque no queremos que estas personas sigan su camino de muerte y muerte eterna. Es exactamente lo mismo. Y el último es que nos tenemos que organizar. O sea, qué bonita la prédica, qué bonito el mensaje. Vimos muchos aspectos nuevos. Sabíamos que la vida era importante y sabíamos que la concepción era desde el momentito en que se unía el espermatozoide con el óvulo. Pero hoy hemos entendido muchísimo más. Y eso significa organizarnos. Miren, mis hermanos, somos una congregación pequeña, tan pequeña que tenemos nuestros teléfonos. Ustedes tienen mi teléfono. Si alguien me lo pide, yo no se lo niego, se lo doy. Ustedes pueden llamarme sin ningún problema. Tienen perdón.
Tienen el teléfono de Ángel, tienen el teléfono de Carol, tienen el teléfono de Alberto, de Tito. O sea, no, aquí ningún ministro dice, no, mi teléfono es privado, no me vas a molestar. Hay iglesias donde no llamen al pastor, ese teléfono es privado. ¿Por qué quiere hablar con él? Aquí no tenemos esas restricciones. Nos podemos organizar. Si alguno de verdad quiere trabajar a favor de esto, nos tenemos que poner de acuerdo. Yo quiero trabajar. ¿Quién quiere trabajar? Levante su mano. Estamos dispuestos a defender la vida y salir de esa apatía. Amén. Gloria a Dios. Yo debo decirles que todo lo que les he enseñado el día de hoy, a mí me lo enseñaron. Y fue una bendición. Quienes llevaron este mensaje fueron los de Passion Life o Pasión Vida. Estas son las direcciones. Ellos están comenzando a trabajar aquí en Guatemala y están trabajando en muchos lados, en muchos lugares alrededor del mundo. Es más, este folleto fue creado por ellos y lograron resumir, y este folleto salió para China, lo tradujeron y ahora está para nosotros. Así que tú tienes que estudiarlo. Tienes que estudiar la palabra y esto te va a ayudar a entender lo que la palabra dice. Es un material que tenemos. Y yo doy gracias por este ministerio, ya estoy en contacto con ellos. Es más, esto que ustedes ven aquí, yo pensaba comprarlo. Y entonces llamé y me comuniqué con el señor Anderson. Cuando lo saludé, señor Anderson, casi que sentía que me decía, señor Smith. Hablamos y le decía, mira, quiero tener esos pequeños misioneritos. Quiero darlos en la congregación. ¿Cuánto cuestan? ¿Dónde los consigo? Comunícate con Delmi de Canal 27, la llamé. Miren, eso fue el miércoles y el jueves en la mañana yo ya tenía estos misioneritos. El Señor nos los regaló. Así que bendigo la vida de nuestros hermanos Pasión Vida, porque el Señor les ha dado un ministerio y están en todo el mundo trabajando, defendiendo la vida de los inocentes. Yo les pido que nos pongamos de pie, vamos a orar y vamos a interceder. Hemos dado gracias desde el principio, pedimos perdón, pero hoy queremos venir ante el Señor y trabajar, no quedarnos quietos. Queremos activarnos por lo que el Señor ama. No solo es evitar que no mueran en este mundo, es evitar que se pierdan para la vida eterna, y para eso necesitan a Jesucristo como su Señor, como su Salvador. Padre, gracias por hablarnos tan profundamente a nuestro corazón. Gracias por revelarnos, Señor, el valor que nosotros tenemos para ti. Gracias por revelarnos, Señor, el valor que las personas que están alrededor, no solo los conversos, sino el valor que tienen los inconversos ante tus ojos. Los inconversos, Señor, tú viniste por los que estaban perdidos, por los que estaban muertos en sus delitos y pecados. Ellos son valiosos para ti. Señor, tú quieres que el malvado se vuelva de su camino perverso y se arrepienta y que viva. Eso es lo que dice tu palabra en Ezequiel 33:11. Quieres que el malvado se arrepienta y se vuelva, pero también quieres que todos esos pequeños también lleguen al conocimiento de tu nombre y que escojan por ti, Jesús, en libertad. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por ese mensaje que tú nos has dado, Señor. Gracias porque nos invitas a ser partícipes de tu reino, de evangelizar. Señor, danos esa gracia para poder organizarnos como congregación. Danos esa gracia para trabajar en tu nombre, en tu voluntad, por la vida de esas personas inocentes, de esos niños, de esos bebés, de esos no natos. En el nombre de Jesús.